porque Buenas hablé. tardes, chicos. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de aritmética. En la oportunidad del día de hoy vamos a trabajar con el tema de teoría de conjuntos. Se va a corresponder con la ficha número 6, si mal no recuerdo, de nuestro repertorio de fichas que tenemos, ¿verdad? De nuestro repertorio de fichas. Bien. Pueden irla buscando porque va a ser trabajada en parte acá. Y cuando digo en parte es que quien no la trabaje en la clase de hoy, pues no va a tener la calificación en la revisión de actividades. Entonces voy a asignar varios de los ejercicios y no van a tener esa calificación si no la resuelven. Entonces la pueden ir buscando para iniciar el trabajo. Conjuntos. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla para que miremos la actividad. Me avisan, chicos, cuando se empieza a compartir la pantalla, por favor, que a veces demora un poco. Bien, me avisan a lo que se observe que se comparte ya la pantalla. Sí, sí se ve, profe, sí se ve. Hola, Valentino, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Profe, lo saludé desde hace rato. Ay, lo siento, estaba peleando y no te respondí. Bien, bienvenido, Valentino. Saludos por casa. Bien, 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 bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es, yo le coloqué por título nociones de conjunto, aunque un título más apropiado sería teoría de conjunto. ¿Ok? Bien. Algo que yo siempre digo cuando doy este tema es que hay convicción entre los matemáticos de este siglo, entre los matemáticos de esta era, que toda la matemática que existe se puede escribir en términos de la teoría de conjunto. Okay, esta teoría fue desarrollada por Boole y por Cantor. Quiero una biografía para la próxima clase de estos dos personajes. Biografía de Boole y biografía de Cantor. Okay, ¿En diapositivas o así nomás? Para que hablemos. hagan la biografía porque voy a hacer preguntas. ¿Okay? Para la próxima clase que va a ser el... Entonces solo es investigar. Claro, Oye, mano, investigar. habla más despacio, loco, me estás rompiendo el oído. Sí, la tarea que van a subir a la Qué bien. plataforma de esto es que van a hacer un mapa conceptual de la biografía de Boole y de la biografía de Cantor. ¿Okay? Entonces, yo ahora escribo la tarea en la plataforma. Bien, les decía que hay convicción entre los matemáticos de esta era que toda la matemática que existe se puede escribir en términos de la teoría de conjunto. Por eso es que es un tema tan extremadamente importante. Es uno de los pilares de la matemática moderna, la teoría de Si quieres que conjuntos. se vuelva eso. La teoría de conjuntos. Vamos a silenciar por acá. Muy bien. Bien, 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 bien. Vamos a pasar, ya dimos la introducción. Entonces, Nicole Ari. ¿Quién será Nicole? Dios? Ah, debe ser Vanessa por el apellido. Bien, lo primero que debemos mencionar es qué se entiende por conjunto. Para empezar, en matemática el término de conjunto no se define. Y no se define porque se crea una contradicción. ¿Okay? Porque si bien la primera idea, la idea más intuitiva de un conjunto, nos dice que el conjunto es una reunión o agrupación de objetos. ¿Ok? El conjunto es una reunión o agrupación de objetos. Pero surge en matemática la necesidad de un conjunto especial. Y ese conjunto especial es el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Entonces, para ese conjunto la definición anterior no me sirve. Por esa razón, y presten mucha atención porque todo lo que estoy diciendo son preguntas de examen, por esa razón no se define el término conjunto en matemática y pasa a ser lo que llamamos término primitivo. ¿Qué es un término primitivo? También lo van a investigar. ¿Okay? Van a investigar lo que significa en matemática término primitivo.
Es equivalente a las nociones que se utilizan en geometría de punto, recta y plano. ¿Okay? En geometría tampoco se definen estos puntos, estos conceptos. El concepto de punto, de recta y de plano no tienen una definición geométrica ni matemática. ¿Por qué? Porque se entraba en contradicciones y para evitar este tipo de cosas, lo que se hizo fue decir, bueno, vamos a suponer que todo el mundo sabe lo que es un punto, una recta y un plano, y de ahí en adelante vamos a definir todo. Igual se hace en la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos, como se crea la contradicción con el conjunto vacío, se dice, bueno, vamos a suponer que todo el mundo sabe que es un conjunto. Una colección de objetos por un lado y una colección sin objetos es el conjunto vacío. Y sin embargo, el conjunto vacío, aunque no tenga objetos, es considerado un conjunto. ¿Ok? Los conjuntos se pueden nombrar de dos formas o se pueden representar de dos formas. Por extensión y por comprensión. Por extensión es cuando yo nombro todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si yo te pregunto las vocales, tú puedes decirme fácilmente cuáles son las vocales. A, E, I, O. Ese conjunto, si yo lo escribo totalmente, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a suponer que yo llamo C al conjunto de las vocales. Entonces, el conjunto de las vocales viene dado por ¿quién? Por A, por B, por las vocales y escribo la B. A, E, I, O y U. ¿Ok? Ese conjunto yo lo puedo determinar por extensión. Ese conjunto yo lo puedo determinar por extensión. Cuando digo extensión, es que puedo hablar de todos sus elementos. Cuando yo hablo por comprensión, es que como yo no puedo nombrar todos los elementos del conjunto, yo voy a decir algo que los caracterice a todos. Entonces, ese tipo de conjunto se nombra por caracterización. ¿Ok? Por caracterización. Va a haber una característica que los va a definir a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si yo te digo, y me voy a tomar este espacio para hacerlo, ¿verdad? Me voy a tomar este espacio para hacerlo. Yo te digo, el conjunto D es igual al conjunto formado por 2, 4, 6, 8, 10. Y para ser estrictos, ahí debería ser punto y coma, no debería ser coma. Alguien que me diga una característica que tengan todos estos elementos. ¿Qué característica tienen? A ver, ¿quién me dice qué característica tienen? ¿Cómo puedo no escribirlos todos, sino que escribir algo que los represente a todos ellos? ¿Cómo podría ser? Ah, ese es X tal que X, profe. No, porque si X vale 1, no está ahí. Si X vale 1, no está ahí. Entonces, obviamente yo tengo que decir D es igual al conjunto formado por las X, el tal que pueden ser dos puntos. O sea, tiene que ser algo de este estilo, algo que lo represente a todos. ¿Cómo son los números que están dentro de las llaves del conjunto D? A ver, ¿qué características tienen? ¿Cómo son? ¿Son impares? ¿Van de 1 en 1? ¿Van de 3 en 3? ¿Van de 5 en 5? ¿Cómo son? Pares. Son pares, ¿verdad? ¿Y los números pares cómo se representan? ¿Cómo se representan los números pares? ¿Cómo se representarán? Una forma de representar los números pares es 2x. ¿Ok? 2x. Entonces el conjunto por comprensión sería 2x tal que x está en los naturales, ¿no? X pertenece a los naturales. X pertenece a los naturales. Claro, porque si x vale 1, que es el primer número natural, me da 2. Si x vale 2, me da 4. Si x vale 3, me da 6. Entonces, este es un intento de escribirlo por extensión. Pero si yo quiero escribir los números pares, me muero y no los escribo todos. Porque son infinitos. Entonces,
El conjunto, por comprensión, me da una caracterización de ese conjunto. Y me dice, bueno, el conjunto D está formado por los que son pares. ¿Y cuáles son los pares? Del 2 en adelante, siempre y cuando vayamos de 2 en 2. Eso es lo que me dice el conjunto por comprensión. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la relación de pertenencia. ¿Qué es la relación de pertenencia? La relación de pertenencia es el símbolo que utilizamos para decir que un elemento está en el conjunto. Por ejemplo, si yo recuerdo que el conjunto D, que acabo de escribir, era el conjunto de los números pares, yo vengo y te pregunto, ¿el 200 estará en ese conjunto? ¿El 200 estará en ese conjunto? A ver, alguien que me diga, si el conjunto D era el conjunto de los números pares, ¿el 200 estará en ese conjunto? Isabela, Valentino, Marcos, ¿alguien que responda? Vanessa. Sí, Sí, sí que. sí estaría en el conjunto. Sí está en el conjunto. Entonces yo para decir que el 200 está en el conjunto, yo lo represento de esta manera. 200 pertenece, y el pertenece es una E, así como el símbolo del dólar, pertenece al conjunto D. Esa es la forma de escribirlo. 200 pertenece al conjunto D. ¿Ok? 200 pertenece al conjunto D. Nótese que el símbolo de pertenece se utiliza para elementos, para relaciones entre elementos, no para relaciones entre conjuntos. Grábense eso. El que rayó la pizarra, por favor, que sea la última vez. ¿Ok? De todas formas lo voy a inhabilitar aquí. Bien. Entonces, el símbolo pertenece se utiliza para relación de elementos. Si yo te pregunto, ¿el 191 estará en el conjunto D? ¿Cuál sería la respuesta? No. No está. El 191 no está en el conjunto D. Entonces, en ese caso, se escribe de manera negada. El 191 no está en el conjunto D. El símbolo de euro, pero ahora lo negamos. La negación en matemática normalmente siempre es una tachadura. ¿Ok? Declinar trace. No quiero control remoto de nadie. El único que controla aquí soy yo. Bien, 191 no está en el conjunto D. Ya con esto pasamos a la siguiente parte, donde vamos a hablar ahora de la relación de inclusión. ¿Ok? La relación de inclusión. La relación de inclusión se da entre conjuntos. ¿Ok? Recuérdate que te hablaba de que el pertenece se utiliza entre elementos. Yo quiero saber si un elemento está o no está. Un solo elemento, uno solo. La relación de contenido es para subconjuntos. Yo quiero saber si un conjunto está metido en el otro. ¿Ok? Si un conjunto está metido en el otro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, aunque ya aquí vemos uno. Aquí vemos uno, yo te voy a poner otro, para que lo entiendas más claramente. Ojo que esta es la fórmula que se utiliza, ¿no? Una letra C alargada. De contenido, una letra C alargada. Bien, yo te digo, el conjunto A está formado por estos números. El conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y el conjunto B está formado por los elementos 1 y 2. Te pregunto, ¿el conjunto B está metido en el conjunto A? ¿Sí o no? ¿El conjunto B estará metido en el conjunto A? ¿Sí o no? Sí. Claro, el conjunto B está metido en el conjunto A. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 están en A. Si yo lo hago gráficamente, si yo me imagino gráficamente los conjuntos, sería algo como así. Entonces, bueno, no, eso está muy feo. Vamos a utilizar los símbolos apropiados. Sería algo como así. Imagínate que aquí está un conjunto, ¿verdad? Este conjunto, vamos a decir que ese es A. Vamos a decir que ese es A, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ese es el conjunto A. ¿Estamos claros? ¿Cierto? Estamos claros que ese es el conjunto A, 1, 2, 3 y 4, el que yo lo había llamado A.
Ahora, ¿quién sería el conjunto B? El conjunto B es una parte del conjunto A. Creo que dijimos 2 y 3, ¿no? O 1 y 2. Digamos que el conjunto B es 1 y 2. ¿Ok? Este es el conjunto B. Y este es el conjunto A. Eso es lo que pasa con la relación de contenido. Como podemos ver aquí, el conjunto B está contenido en el conjunto A. El conjunto B está contenido en el conjunto A. Si yo miro el A grande, el B está metido dentro de ese conjunto. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir la relación de contenencia. ¿Okay? Está contenido si los elementos de uno están en el otro. Si yo miro los elementos de B, el 1 y el 2, esos elementos están metidos en A. Entonces, el B está contenido. ¿Qué decimos en matemática? Cuando los conjuntos tienen los mismos elementos, son iguales. Pero para que eso ocurra, uno tiene que estar metido en el otro y el otro tiene que estar metido en uno. Y eso es una definición que la primera vez que escuchamos nos saca de nuestras casillas. Pero sí es eso, ¿no? O sea, aquí yo te hago un gráfico y te digo, para que A sea igual a B, tienen que estar, uno tiene que estar contenido en el otro y el otro tiene que estar contenido en uno. O sea, tienen que ser exactamente el mismo conjunto, los mismos elementos. ¿Okay? Por eso decimos que son iguales. Es decir, para que A y B sean iguales, B tenía que ser todos estos 4 elementos. Y así B estaría metido en A y A estaría metido en B. Eso es lo que significa esa definición. Bueno, y acá está, ¿no? Más precisamente, o sea, más formalmente la definición de igualdad. Un conjunto A es igual a un conjunto B si y solamente si A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Okay? A está contenido en B y B está contenido en A. Ok. Bien. Y ahora hablamos de los conjuntos especiales. El conjunto especial más importante en matemática es el conjunto vacío. ¿Ok? El conjunto especial más importante en matemática es el conjunto vacío. Pero profesor, ¿cómo va a ser importante si no tiene nada? Pues sin esa figura del conjunto vacío no se podrían establecer muchísimas de las teorías que se utilizan en matemática, sobre todo en el álgebra lineal. Okay, el álgebra lineal y el análisis real, o sea, el análisis de conjuntos numéricos, no se podría establecer si no existiera el concepto de conjunto vacío. El conjunto vacío es fundamental para la matemática. Por eso es que no se define el término de conjunto, especialmente por él, porque el conjunto vacío no tiene elementos. ¿Okay? Entonces, aquí como te defino, el conjunto vacío es aquel que carece de elementos. Sí, Tracy, te escucho. ¿Que has levantado la mano? Dime. Tracy levantó la mano. Sí, Tracy, te escucho. Puedes hablar. Parece que se le levantó solo. Bien, entonces eso, ¿no? Se representa con la letra phi. Esta letra se llama phi. O también se representa con 2 llaves sin que tengan nada escrito. Vamos a utilizar este símbolo. ¿Ok? Vamos a usar el símbolo phi. Una nota. El conjunto vacío se considera subconjunto de todos los conjuntos. ¿Ok? Es decir, para cualquier conjunto, el conjunto vacío está contenido en él. Y eso también es fundamental. Sin eso no va a haber muchos problemas que no podremos resolver, sin tener esa consideración. El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. ¿Okay? El conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, o aquel donde todos sus elementos son iguales. ¿Okay? Es el que tiene un solo elemento o aquel donde todos sus elementos son iguales. Ojo con eso. Porque, por ejemplo, aquí, 5, 5, 5, 5, tú me puedes decir, profesor, pero ahí no hay un solo elemento. Ahí hay un montón de elementos. Hay 6 elementos. Pero todos son iguales. Entonces, si todos son iguales, yo lo puedo reducir. Este conjunto A es igual al conjunto formado por el 5. ¿Okay? El conjunto A, este conjunto A que está aquí, es igual al conjunto formado por el número 5 solamente. Son exactamente iguales. ¿Ok? Entonces es un conjunto unitario. También se llama singletón. El conjunto unitario también se llama singletón. El conjunto universal, que es aquel conjunto donde están metidos todos los conjuntos,
¿Ok? Y el conjunto potencia, que este y el conjunto vacío son la clave de esta clase, este y el conjunto vacío son la clave. El conjunto potencia es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos, ¿ok? Por todos los grupitos que yo puedo armar de un conjunto dado. ¿Sí, Tracy? Creo que se te activa, Tracy, levantar la mano. Por ejemplo, yo tengo el conjunto A, que está formado por 3 elementos, M, N y P. Todos los grupitos que yo puedo armar, todos los grupitos que yo puedo armar son subconjuntos. ¿Ok? Son subconjuntos. El conjunto potencia está formado por todos esos grupitos. El primer grupito que yo puedo armar es separándolo uno por uno. M, N y P. Profesor, pero ahora usted los escribió entre llaves. Claro, los escribo entre llaves porque son subconjuntos. Recuérdate que si no tienen llaves son elementos, pero cuando tienen llaves son conjuntos. Y el conjunto potencia es un conjunto que está formado por conjuntos en su interior. ¿Ok? Los elementos del conjunto potencia son conjuntos. ¿Ok? Bien. Entonces, el primer grupito que yo puedo formar es separarlos uno por uno. Separar a M, separar a N y separar a P. El segundo conjunto que yo puedo, el segundo grupito que yo puedo formar es separarlos de dos en dos. M con N y M con P. Y así igualmente me fijo que puedo N con M, no, ya ese lo formé. N con P, a ese no lo había formado. Entonces también agrego de 2, N con P. El otro grupito que yo puedo formar es agruparlos de a 3, M y NP. Profesor, pero es el mismo. Claro, es el mismo, pero es que se cumple una propiedad importante que tienes que tener en cuenta, que se va a cumplir, es que todo conjunto, cualquier conjunto A, está contenido en sí mismo. ¿Okay? Cualquier conjunto A está contenido en sí mismo. Cualquier conjunto A está contenido en sí mismo. Y aquí está la prueba. MNP es un elemento del conjunto potencia. Claro, porque es un subconjunto del conjunto original. Y el último conjunto que puedo incluir es el vacío. ¿Okay? Total de elementos que tiene este conjunto tiene 8. Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Profesor, ¿y cómo puedo hacer para saber cuántos elementos va a tener el conjunto potencia? Hay una fórmula. ¿Ok? Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El cardinal del conjunto potencia, es decir, la cantidad de elementos que tiene, va a ser igual a 2 elevado al cardinal del conjunto A. Por ejemplo, tiro esta pregunta. Vamos a ver quién la responde. Vamos a ver quién responde. El conjunto B está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Valentino la va a responder. Ok. Valentino responde. El conjunto B está formado por 1, 2, 3 y 4. ¿Me escuchas, Valentino, o no me escuchas? Sí, profe, acá Ok. estoy. El conjunto B está formado por 1, 2, 3 y 4. Quiero que me digas cuántos elementos tiene el conjunto potencia de B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de B? 16, profe. ¿Cómo sabríamos? Ahí tenemos que utilizar la fórmula, como dice 2, Claro, N. nada del otro mundo, ¿verdad? Sencillamente sería 2 a la 4, Por eso ¿cierto? 16, profe. Y eso es 16. Muy bien, Valentino, te ganaste un punto. ¿Me acuerdas? Me recuerdas. Ok, profe. Me recuerdas en el examen. Bien. Bien, entonces el cardinal del... ¿Y qué es cardinal? Yo dije cardinal y yo no he hablado de qué es el cardinal. ¿Qué será el cardinal de un conjunto? ¿Qué será el cardinal? ¿Quién se recuerda qué es el cardinal? Cuando yo digo por ejemplo, yo te lo digo, el cardinal de A es 3. El cardinal de esta A es 3. ¿Qué es el cardinal? A ver, Jair, dime. Jair Chuquilín puede decirme qué es el cardinal. Profesor, ¿qué decía? ¿Que cuál es el cardinal del conjunto A? Te estoy preguntando. Ah, ¿Cómo? no, dije, a ver,
A ver, Tracy, ¿estás por ahí, Tracy? ¿Me escuchas? ¿Me escucharás, Tracy? Sí, profesor. A ver, si yo te digo, Tracy, el cardinal del conjunto A es 3, ¿qué es el cardinal? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué 3? ¿Qué será? Porque te lo estoy diciendo y es así. El cardinal de A es 3. Entonces, ¿de dónde saqué eso del cardinal? ¿Qué será? Esta es la A. Del conjunto del que te estoy hablando es este de aquí. De este conjunto te estoy hablando. Y te estoy diciendo que su cardinal es 3. Ay, no. Paso. Ujú. A ver, Alejandro Sánchez. ¿Qué será el cardinal de un conjunto? Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Entonces, yo te digo, el cardinal, Gerson es de segundo año o no? No, sí es de segundo. ¿Qué Aquí saca? hay un Gerson, profe, Gerson Ah, Estrada. ya. Yair, está graciosa tu imagen de perfil. ¿Qué? Sí, tu imagen de perfil ahora soy yo. No, profe, eso se buguea, no sé por qué. Sí, claro. Ya, después yo converso con Yair. No voy a perder mi tiempo en eso. Bien, ¿Pero qué pasa? No bien. entendí. María José y Panaqué. ¿Me escuchas? No será conjunto infinito, ¿verdad? No. María José y Panaqué, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? No sé, profesor. Ay, silencio. A ver, yo te digo. El cardinal del conjunto A, que está aquí en rojito, lo tengo resaltado. El cardinal del conjunto A es 3. Te lo estoy diciendo. El cardinal de A es 3. ¿De dónde sacaría ese 3 el profesor? La cantidad de elementos. Eso es el cardinal de un conjunto. La cantidad de elementos. ¿Ok? La cantidad de elementos que tiene el conjunto, a eso lo conocemos como cardinal. ¿Ok? Por eso es que decimos que el conjunto potencia tiene cardinal 8. Porque cuando el cardinal del conjunto potencia, que se representa, cardinal se representa con una n, el cardinal del conjunto potencia es 2 elevado al cardinal de A. Pero el cardinal de A es 3. Entonces sería 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8. O sea que en este caso, el cardinal de P de A es 8. ¿Ok? Bien. Ya van a tener tiempo de revisar esas cosas. Voy a cortar la clase y volvemos a ingresar, por favor. Volvemos a ingresar, somos 15, así que quiero a los 15 de Mismo vuelta. link, ¿no, profe? Mismo link, claro, mismo link. Volvemos a ingresar.